La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Este día queremos tocar base. Estamos a la mitad del mes de mayo. A la mitad de la semana también. De la semana, 15 de mayo. Y los Juegos Olímpicos de París comienzan ya el 26 de julio. Ya casi, de la vuelta están. Y entonces estaba yo viendo la final del campeonato junior de surf que clasificaba a varios hipotes a los Juegos Olímpicos porque el surf ya es disciplina olímpica y digo, hay que tocar base con el presidente del Comité Olímpico si esto ya va a ser. Y aquí está Armando Bruni. Así es, bienvenido, a Armando. quien le damos la bienvenida. Armando, bien, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte con nosotros. Buenos días, un gusto también estar acá nuevamente. Ya teníamos días de que no había venido a tocar base, pero bueno, aquí estamos ya para actualizar el tema de París 2024. París 2024, ¿qué se está viviendo en el Comité Olímpico? Ahorita me imagino hay mucha ebullición. Sí, bueno, recordemos que al final todo el trabajo que se hace dentro de un ciclo olímpico que coincide con el periodo de dirección de la institución, pues concluye con los Juegos Olímpicos. Por ende, es el evento cumbre, el evento más importante para cualquier comité olímpico, en este caso en el de El Salvador, y evidentemente pues estamos ya corriendo con toda la preparación, con toda la logística. Si bien nuestra delegación no va a ser una delegación numerosa, pero bueno, realmente ir a Juegos Olímpicos conlleva una logística bastante fuerte, bastante intensa. Hemos venido apoyando a las federaciones deportivas con sus procesos clasificatorios en el último año, entonces no es solo realmente la participación tal cual en Juegos Olímpicos, sino lo que implica todo, cómo llegar a esa fiesta deportiva. Y recordemos que en particular este ciclo olímpico que empezó cuando terminaron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se hicieron en el 2021 por pandemia. Este ciclo ha sido más corto, entonces a nuestros atletas y a toda la estructura deportiva también nos tocó un ciclo más complicado porque se nos juntaron juegos. Por ejemplo, los Juegos de San Salvador 2023 se nos juntaron con los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, cosa típica que normalmente no pasa. Entonces, ha sido, digamos, este periodo... Ha sido cansado. Sí, han sido 3 años. Normalmente los periodos normales en el Comité Olímpico son de 4 años, el de nosotros ha sido de 3, entonces ha sido mucho más cansado, salimos de una cosa o estamos saliendo de una cosa y estamos preparando la siguiente, pero bueno, ahora ya estamos con esto de los Juegos Olímpicos, ya tenemos los primeros clasificados del TIMESA para París, eso es bastante importante, dentro de todo, porque al final yo creo que las gestiones se van midiendo con los progresos de anteriormente cómo se ha venido manejando todo el tema. Digamos que por lo menos ya tenemos más clasificados de forma directa que el ciclo anterior. Y eso es importante porque creo yo que nuestro país en los próximos 4 o 8 años deberá de ir cambiando y la curva deberá ir en forma ascendente con respecto a los resultados y a las clasificaciones que puedan tener nuestros atletas. ¿Por qué? O sea, ¿qué se está haciendo para que eso pase? Porque hay una planificación. Entonces, por ejemplo, yo creo que hay que ver diferentes factores. Lo primero, nuestro deporte en los últimos 15 años estuvo 100% dividido, muy polarizado entre Comité Olímpico e INDES, no hubo buena relación nunca, y son realmente las cabezas del deporte nacional. Son las instituciones que promueven a nuestros atletas y realmente tienen que trabajar en conjunto. El INDES en particular, en los últimos 5 años, lanza un plan estratégico con una inversión agresiva que no se había visto a través del INDES anteriormente. Y yo creo que eso tendrá que tener un resultado en pues los próximos años y creo que ya hay en este momento ciertos resultados. El Comité Olímpico, cuando lo asumimos en el 2021, finales, en noviembre de 2021, lo primero que hicimos en los primeros 4 meses fue crear el plan estratégico del Comité Olímpico de El Salvador, conociendo además el plan estratégico del Instituto Nacional de los Deportes. Entonces la idea, ¿cuál fue? Unifiquemos.
realmente que INDES y Comité Olímpico unifiquen. El INDES tiene una capacidad superior a la del Comité Olímpico con respecto a recursos. Nuestro grueso de recursos es internacional. Comité Olímpico se enfoca exclusivamente en alta competencia, en apoyar atletas que ya tienen un nivel de desarrollo muchísimo más alto. El INDES ve toda la parte, digamos, de masificación, etcétera, del deporte a través de las federaciones deportivas. Y la idea fue, ok, ya hay un plan estratégico del comité, uno del INDES, hoy unifiquemos objetivos de país. Eso se hizo con el presidente del INDES y hemos estado trabajando en los últimos 3 años en esa medida. Las partes deportivas de ambas instituciones estamos en permanente comunicación. Por ejemplo, en este caso, vaya que estamos cerrando clasificaciones olímpicas, las federaciones deportivas, INDES apoya para eventos clasificatorios cuando el Comité Olímpico no está apoyando. Pero si el Comité Olímpico le dice, INDES, espérame, a esta federación ya le estamos nosotros apoyando, el recurso se puede maximizar o optimizar, porque entonces no duplicamos esfuerzos, sino que vamos todos atrás del mismo objetivo y ese recurso, en vez de duplicarlo, se puede utilizar para otro atleta. Y creo yo que esta sinergia, este resurgir, digamos, del deporte, pues tiene que tener su resultado. Y justo esos son los que se están viendo ya. Yo creo que empieza, todavía estamos muy tempranos porque el deporte, y hay que entenderlo así, cuesta entenderlo porque todo el mundo es resultadista, todos queremos ver medallas, queremos ver posiciones, queremos ver triunfos de la noche a la mañana. Bueno, nos pasa en el fútbol, nos pasa en cualquier deporte, pero eso no se puede. En deporte no se puede. En deporte tenemos que planificar, trabajar y a lo largo de los años pues se va viendo que las inversiones van teniendo algún efecto. Por eso digo, nosotros hemos diferenciado el corto plazo, el mediano y el largo plazo. Ahorita sí empezamos a ver resultados Por a ejemplo, corto con los plazo. clasificados. Por ejemplo, con los clasificados o incluso con los que no han logrado clasificar, pero que realmente han ido a competir a sus clasificaciones. O sea que, por ejemplo... ejemplifico solo con ella ahorita, la que se me viene a la mente, Alison de Taekwondo. Sí, ella se quedó a un puesto de poder clasificar a Juegos Olímpicos ahorita de forma directa. Tika de tiro con arco, se quedó a un puesto ahorita de poder clasificar y va a ir a pelear la clasificación a Turquía en la Copa Mundial. Todavía tiene ese chance, pero bueno, en el evento panamericano estuvo a un escaño de poder clasificar a Juegos Olímpicos. O sea, sí se ve que se viene trabajando. Pero también para ellos es un poco, bueno, no quisiera decirlo decepcionante o frustrante, pero sí para ellos también me imagino que significa pues el no poder ir. Sí, por supuesto. Bueno, en un atleta pasa diferentes situaciones y hay que aprender a lidiar con eso, ¿no? Y la alta competencia es así. A veces ganamos, a veces perdemos. Es así, o sea, el deporte es así. Obviamente es frustrante cuando no se alcanza un objetivo que se ha trazado. Sin embargo, lo que queda es apoyar al atleta y seguir para adelante. O sea, porque el deporte es así. Entonces, no lo logramos ahora. Pero ¿cómo podemos sacrificar a un atleta y decir, es que se quedó a un puesto y no lo logró? Cuando uno ve para atrás, ¿qué se había hecho en los últimos 10 años? ¿Qué hicimos? ¿Qué invertimos? ¿Qué se trabajó para que ahora ese atleta pudiera estar ahí? De repente se hizo muy poco. Esa es la realidad que se espera cambiar. Esa es la realidad que desde el Comité Olímpico estamos trabajando para cambiar y que yo estoy seguro que el INDES también la está trabajando para cambiar. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos que las inversiones que se hacen ahora, que se hicieron hace 2 años, tengan fruto de cara a Los Ángeles 2028, a Brisbane 2032. Y es interesante porque, por ejemplo, el Comité Olímpico a inicio de año, que invitamos a toda la prensa, por cierto, hicimos el lanzamiento de la Ruta Olímpica 2024-2028. Y curiosamente, los periodistas me decían 2 temas. El primero, estamos a las puertas de París 2024, pero usted nos está presentando una ruta al 2028. ¿Por qué? Bueno, hice una explicación similar a la que acabo de hacer acá. ¿Qué es en Los Ángeles? Que es en Los Ángeles. Y les decía, porque como país ya vamos tarde para Los Ángeles. No hemos cerrado París, pero es que en el deporte uno no puede empezar a pensar en Los Ángeles 4 años antes. Son 8 años de preparación. Los países que ganan están preparando 8 años atrás a sus atletas para que tengan resultado 8 años después. Nosotros ya vamos tarde para Los Ángeles, pero ya lo estamos haciendo. Y le decía yo, y me decían los periodistas,
pero usted no sabe si usted va a estar en el Comité Olímpico porque usted ve elecciones después de París. Y le decía yo, es que ese ha sido el problema histórico de los comités olímpicos, que pensamos exclusivamente en el periodo en el que vamos a estar en el cargo. No dejamos una planificación institucional. Ya hubiera querido yo recibir en el Comité Olímpico una planificación trazada con objetivos, con presupuestos, con programas, para poder ejecutar, no sé, el trabajo que se hubiera hecho anteriormente. No lo recibí. Si yo no soy reelecto en el Comité Olímpico, voy a dejar un documento trazado, presupuestado, una ruta completa con objetivos de cara al 2028. Que ojalá se siga, ¿verdad? Sí, que ojalá sí. se siga, por supuesto. Y ya que menciona Los Ángeles 2028 o el tiempo que se debe tomar, ¿qué hay con el fútbol entonces? ¿En qué sentido? Porque el fútbol también en este país pues es bastante señalado. No, estamos mal. Entonces, ¿cómo sería entonces este proceso? No, también? Dios. Miren, el fútbol es un tema complejo. ¿En qué sentido? Primero, porque el fútbol, el deporte rey en El Salvador, y hay que entenderlo, es una industria casi aparte del resto de pero no nos va deportes. bien ahí. Nos va bien en otras Y cosas. por eso hermano. yo Porque pregunto nos cómo, falta cómo sería ese planificación. proceso. Planificación, o qué Claro. implica, vaya, también. Lo que pasa es que hay diferentes aristas, pero vaya, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros deberíamos de hacer en el país? Yo soy respetuoso, ojo, de la autonomía de las federaciones y de cada institución, pero ¿qué debemos hacer con el fútbol? Trazar un plan de país. Si es lo mismo que hemos hecho ahorita con el INDES, con todos los deportes, trazamos un plan de país, tenemos una comunicación súper fluida, no se duplican esfuerzos, se apoyan a los atletas, INDES saca su programa, Comité Olímpico saca los suyos, conversamos acerca de estos programas para que no vayan a reñir el uno con el otro, y al final los atletas lo que no pueden negar es que en los últimos 3 años han tenido apoyos que no se habían tenido anteriormente. Entonces, lo mismo en el fútbol. Pero Ahora, cuando Comité Olímpico, perdón que te interrumpa, hermano, cuando Comité Olímpico e INDES hablan del fútbol nacional, ¿qué hablan? bueno, que el fútbol primero debe de corregirse administrativamente, pero ese es un trabajo interno que ni el INDES puede ingerir, ni el Comité Olímpico, porque las federaciones deportivas son autónomas e independientes. Sabemos que el fútbol pasa una situación atípica en este momento. ¿Por qué? Porque hay una comisión de regularización nombrada por FIFA, que eso es completamente atípico. No lo hemos visto en otro deporte en este momento en el país. Ahorita no hay, exacto. Entonces, fútbol es atípico de por sí. Fútbol, o esta comisión, tiene o ha sido nombrada para cumplir ciertos temas específicos. Entonces, hay que ver si esos temas se están cumpliendo o no se están cumpliendo, porque para eso pues los nombraron. A partir de ahí, y esa es una posición desde el Comité Olímpico, si bien las federaciones son autónomas e independientes, y siempre lo he dicho en todos los medios, las federaciones no pueden utilizar esa autonomía y esa independencia para violentar las leyes locales. Por ejemplo, un botón. El Comité Olímpico es una institución rectora del deporte en El Salvador con un mandato internacional por el Comité Olímpico Internacional, donde FIFA está dentro del Comité Olímpico Internacional, como las demás internacionales, FIBA, etc. Y el Comité Olímpico cumple la ley local. Si cuando yo recibí el Comité Olímpico no tenía personería jurídica, no estaba inscrito en ningún lugar, ni en gobernación, ni en ningún registro. Nosotros regularizamos al Comité Olímpico y lo inscribimos en el registro de INDES. ¿Eso violenta la autonomía del Comité Olímpico? No, es un tema de registro. Entonces, pero es que, por ejemplo, la Ley General de los Deportes del Salvador reconoce a un tribunal local, que por cierto es un tribunal independiente del deporte nacional, y entonces puede tener injerencia en ¿cómo se llama?, en la toma de decisiones. No tiene injerencia. Lo que puede es sancionar si se violenta la ley, pero la ley local, si usted cumple la ley, ningún tribunal lo puede sancionar. Entonces, la autonomía y la independencia, cuando uno hace bien las cosas, no es justificación para decir no voy a cumplir la ley local. Es más, ni la Carta Olímpica, ni FIFA, ni ninguna institución internacional lo llama a violentar las leyes locales. Y fíjese qué curioso, sí que países en el mundo están desconocidos, pues. Los que están en guerra posiblemente, pero de ahí, cada país en cada esfera mundial. Guatemala ya regularizó. En el Comité Olímpico sí, pero es provisional. Ajá. O sea, se ha dado ahorita un reconocimiento provisional mientras resuelven la situación, porque en teoría el gobierno ha dejado de intervenir, porque, vaya, ese es un ejemplo. En Guatemala,
hubo el presidente actual, que es el que ha reconocido el COI, fue a un proceso de elección. En Guatemala hubo, digamos, una intervención política donde el gobierno impulsa a un candidato a la presidencia del Comité Olímpico Guatemalteco. Este candidato tenía una evidente marca gubernamental, o sea, se sabía que era que venía de la Casa Presidencial de Guatemala. Bloquean al presidente para competir y va como candidato único. Y fíjese qué interesante, de 40 y tantos votos, solo tuvo 9. Los demás fueron en contra como planilla única. Entonces, ese no podía legitimarse una presidencia con 9 votos a favor en un comité olímpico con un candidato que además tenía una línea gubernamental, que es lo que dice el Comité Olímpico Internacional. Momento, los desconozco porque no puedo legitimar y reconocer a este presidente, y provisionalmente ustedes tienen que aplicar lo que dicen sus estatutos. Entonces, en el estatuto reconocía que mientras se llamaba una segunda elección, el presidente podía continuar el periodo. Entonces eso es lo que han hecho, permitir que el presidente de aquel momento, no el gubernamental, sino el Gerardo, él mantenga ahorita el cargo y él deberá llamar a elecciones después de Juegos Olímpicos, y en ese momento, si la elección es legítima, pues van a levantar el desconocimiento de forma general. Pero bueno, regresando al fútbol, ¿yo qué es lo que veo en el fútbol? Para mí, el tema es sencillo, pero por supuesto lo veo desde afuera y lo veo desde el comité. Entonces, para mí, la comisión debe de cumplir el mandato de FIFA, debería de haber una tropicalización de los estatutos de la federación con la Ley General de los Deportes de El Salvador, y que intenten en la medida de lo posible que no riña con la constitución de FIFA, y en ese sentido llamar a elecciones para regularizar el tema del fútbol. Una vez regularizado el tema del fútbol... Pero llamar a... El problema creo, y ahí Emerson nos ayudas, llamar a elecciones bajo una nueva modalidad o bajo la ya existente. No, con los estatutos ya reformados. Reformados. Claro. Es que lo primero es... Yo me recuerdo que había un tema de auditoría que desconozco si se está haciendo o no, y recuerdo que la comisión en ese momento dijo, es que la Fiscalía General tiene los documentos. Ok, perfecto, es entendible, pero es un tema muy interno que ellos deberán resolver. 2, que se iba a trabajar una modificación de los estatutos, porque todo el problema deriva que en El Salvador en el 2019 cambió la Ley General de los Deportes y mandó a la FESFUT a regularizar su personería jurídica y a tropicalizar los estatutos con la ley. Antes de esta comisión, por supuesto, el presidente de ese momento dijo no. ¿Por qué? Porque pierde autonomía e independencia, cosa que a mi criterio, pero es un tema muy personal, no era así, y entonces no se hace. Pero entonces en el pleito gubernamental FIFA dice, bueno, sí, actualicen estatutos, solo vean estos puntos que nosotros consideramos que de repente no son tan felices, pero veámoslo, vamos. Pero parte del mandato es modifiquen estatutos o actualicen estatutos. Y luego hay que llamar elecciones, pues, si es que la comisión regularizadora no es una comisión que ha sido nombrada por elecciones. Eterna. Y no es eterna, o sea, tiene su periodo de vencimiento que se le ha prorrogado desde el año pasado, sí, pero ellos tienen que trabajar, o sea, el mandato, yo así lo veo, el mandato de ellos es, ellos están ahí para ayudar a consolidar la institucionalidad de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Y entonces con todo este planteamiento, como debería de ser también, ¿cuáles son sus proyecciones para 2028? Pues bueno, y lo digo Nos salimos del fútbol. No, No, en el fútbol. siempre refiriéndome al fútbol, sí. Lo digo muy transparentemente. El Comité Olímpico tiene muy buena relación con esta comisión regularizadora, y tenemos buena relación con el INDES. Se hablan entre abogados ahí. Sí, y hemos empezado a conversar desde hace un par de meses para acá justamente la proyección del 2028, porque cuando lanzamos la ruta 2024-2028, se le pidió a la parte deportiva del Comité Olímpico que generara un proyecto alterno en el fútbol, porque no podía ir dentro del mismo esquema de los demás deportes, por lo que implica el fútbol. ¿Y por qué? Porque, y lo he dicho en otros medios, y es así, ese es un tema, Armando Bruni, que sueña, yo quisiera realmente ver a la selección de fútbol olímpica en Los Ángeles 2028, porque se imaginarían ustedes lo que generaría en Los Ángeles, donde tenemos una cantidad enorme de salvadoreños, tener una selección compitiendo en Juegos Olímpicos. Sería, o sea, y esa oportunidad no la vamos a tener en no sé cuántos años. Armando, esos hipotes que competirían en Los Ángeles en 2028,
¿Qué edad tienen ahorita? 13, 15 y algunos de 17 años. Entonces, por eso es la planificación. Porque si queremos realmente llevar a Los Ángeles a una selección de fútbol, estamos hablando que ahora, en el 2024, tenemos que invertir en niños y jóvenes, que son los que podrían llegar a representarnos en Los Ángeles. Eso no hay una varita mágica, es una planificación, pero tiene que estar 100% alineada la federación, y la federación tenerlo como uno de sus proyectos clave. Entrenadores. Toda la federación de fútbol. Pregunta para Emerson, que está Emerson. ¿Esos hipotes dónde están jugando ahorita? O están jugando en algún equipo, aparte en la escuela de fútbol, que dudo mucho que los equipos de la Liga Mayor los tengan en sus filas, eso lo dudo mucho, se están formando fuera del país y va a tocar hacer scouting, compañero. O sea, se tocaría ir así. ¿Dónde están jugando ahorita? Es parte de lo que hemos hablado, por ejemplo, en las primeras reuniones que hemos tenido con INDES. Porque, insisto, aquí tenemos que, si vamos a lanzar el proyecto, tenemos que estar alineados todos. Todos, ajá. Y solo para dar respuesta, 2 puntos. El primero, con INDES hemos aclarado que si el proyecto lo ejecutamos, eso es exclusivamente deportivo. Ahí no se mete nada político. ¿Qué quiere decir? Que todos los temas externos, administrativos y organización son independientes a un proyecto que podría ser eminentemente deportivo. La federación lo tiene claro. Lo hemos hablado con la federación. Hemos estado nosotros reunidos con INDES y con la federación trabajando por aparte cada uno para luego buscar ya una armonización entre las 3 instituciones. El interés del Comité Olímpico se llama Los Ángeles 2028. Y eso está claro. E incluso esta selección, si el proyecto se desarrolla, debería de ir a Dakar 2026 a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Es que es un proceso, ¿ve? Entonces la idea es tener todo el circuito hasta el 2028. Esa es la idea. Ahora, hablamos eminentemente de tema deportivo. Lo administrativo le tocará a la comisión resolverlo. El INDES al final es quien da las credenciales, que por lo que yo le he escuchado al presidente del INDES en otras entrevistas, él ha dicho: en agosto yo no doy credenciales porque no tengo una justificación legal para hacerla, y yo entiendo esa postura, porque él no puede ir en contra de la ley local, es evidente, pero a nosotros nos interesa el tema deportivo. Claro, en el tema administrativo, si la federación necesita apoyo, pues con el Comité Olímpico, pero nos interesa lo deportivo. En lo deportivo, estos niños actualmente pueden estar o en las ADFAS, pueden estar en academias de fútbol, como lo decía Emerson, pueden estar afuera del país y habrá que hacer un trabajo de visorías afuera. Pero INDES, dentro de las primeras reuniones, lo que nos dijo fue: si nosotros en el programa de la Liga Valores y Oportunidades tenemos 25,000 niños de esas edades jugando fútbol ahorita, los pongo a disposición desde ya para que vean niños de 13 años a través de nuestro programa, porque no creo, me decía el presidente del INDES, que en 25,000 niños no encontremos 10, 11, que puedan ser la base de la preolímpica de Dakar y de Los Ángeles. Entonces yo le decía: sí, tienes razón, articulamos programa INDES de la Liga Valores y Oportunidades, salimos hacia el extranjero a buscar gente y se arma un buen proyecto. Pero eso le toca a la federación. Pero es una lástima que no volteemos a ver a los equipos de la Liga Mayor. Pero no tienen niños. Es que los No equipos de la Liga tienen. Mayor Pero no es que ellos tienen no un tienen desarrollo. escuelas inferiores, compañero. Exacto. Ellos, Sí, y la eso. reserva la tienen porque deben de tenerla, no porque de lo contrario, igual que la Liga Femenina, la tienen porque deben de tenerla. Sí. Porque se los manda el reglamento. Y que algunas de la liga femenina son muy buenas. Pero ¿qué equipo tenemos que tengan niños de 13 años? Entonces no hay. Entonces no Solo en podemos... FES. Bueno, ahora sí, no. Allí sí el único que está haciendo eso es Alianza. El único. Sí, bueno, fuera de Alianza. Fuera de Alianza, porque de ahí de lo demás, con categorías inferiores, Alianza es el único que está trabajando con niños. De ahí ninguno. Y imagínate tan importante el tema de la niñez, el tema de deporte en cuestión de prevención. Lili, lo platicábamos hace un par de días. Los modelos a seguir de la sociedad, Sí. ¿verdad? Los héroes, no hay. Por eso ven para afuera siempre. Por Sí. eso estamos viendo. Y esa, aunque parece irónico, pero eso es parte de lo que conlleva el plan estratégico del Comité Olímpico. Y es que, ojo, el Comité Olímpico, uno de sus lemas es la búsqueda de la excelencia. Y la excelencia realmente genera héroes, genera imagen. Entonces nosotros lo que buscamos con nuestros atletas es posicionarlos en un nivel de imagen que las nuevas generaciones digan: yo quiero ser como él. Por ejemplo, mi deporte que es badminton, realmente si nosotros conocemos la historia de Uriel Canjura, es una historia motivadora, una historia muy bonita, que está ahí en este momento cumpliendo todos los objetivos que se trazaron hace 8 años, se están cumpliendo ahora, pero ojo, son 8 años de trabajo, no fue de la noche a la mañana.
Yo pregunto. Y hay disciplina, dedicación. Y pregunto en la confianza. Vayamos 8 años atrás. ¿Quién sabía que era bádminton hace 8 años atrás? Nadie. ¿Quién conocía ese deporte? Bueno, yo no me puedo las reglas del deporte, o sea, Pero ¿quién hablaba de bádminton en El Salvador hace 8 años? Sí, que no había nada. Y con el respeto, pues, la Federación nació en el 2000. No quiero desmeritar, porque van a decir, pero es que porque él es el presidente y él... Sí, pero es que cuando asumí la Federación Salvadoreña de Bádminton, tuve la oportunidad de hacer mi maestría en gestión de organizaciones deportivas y mi proyecto de graduación fue el plan estratégico de la Federación de 2017-2024. Y el plan está escrito y concluía con la participación de Uriel en Juegos Olímpicos y lo estamos cumpliendo. O sea, ahorita la Federación Salvadoreña de Bádminton cumple al 100% un plan estratégico de hace 8 años, pero nos costó 8 años. Hoy la gente ya se ubica que bádminton hay desarrollo, Armando, hay pases, hay atletas. París 2024 comienza el 26 de julio. Sí. Pero si la inauguración fuera mañana, ¿a quiénes veríamos desfilar? Ahorita. En este momento, a Uriel Canjura de Uriel de bádminton, bádminton. a Enrique Aratón de vela, que ya está clasificado, logró su clasificación hace 2-3 semanas, a Brian Pérez de surf, que ya está clasificado, y bueno, si el cierre fuera ahora, serían ellos 3, aunque nosotros estamos esperando todavía que se pueda ampliar un poco más ese listado. ¿Con quién? ¿Con quién? Aquel silencio, ¿verdad? Lo que pasa es que, ojo, la pregunta fue si se cerraba hoy, pero bueno. tenemos deportes que se cierran los sistemas de clasificación hasta junio. Entonces, al cerrarse hasta junio, todavía tenemos la ventana abierta y las posibilidades de poder clasificar. ¿Y esas posibilidades con quiénes serían? Vaya, por ejemplo, Paulo Ibáñez de atletismo está todavía buscando su clasificación olímpica ¿En qué? en 400 valla, que fue la prueba donde ganó el El oro en ajá. San Salvador 2023. Si el cierre fuera ahora de la clasificación de la prueba de Pablo estaría dentro. Pero todavía le falta un mes. Y hay muchas competencias y los atletas pues quieren llegar a donde estamos. Entonces, Pablo necesita mantenerse. Pero digamos, él ahorita está en ruta clasificatoria y está presupuestado, digamos, como un atleta que podría clasificar a Juegos Olímpicos. Judo, tenemos a Diego Cálix y a Jairo Moreno. Ambos ahorita están en cuota continental. Ahora, aunque son en categorías diferentes, por el sistema de clasificación de judo, solo uno de los dos va a poderse clasificar. Entonces, básicamente, entre ellos, en su categoría, ellos están compitiendo contra otros países y al mismo tiempo están compitiendo contra ellos, aunque no se van a enfrentar en un combate, pero están compitiendo también contra ellos para ver quién gana esa plaza olímpica. Oscar Ticas, de tiro con arco, todavía se va a ir a jugar la última carta que tiene para poder clasificar a Juegos Olímpicos. Boxeo, Samuel Contreras también se está jugando la última. A Lili le gusta el boxeo. Me encanta, sí. Y lo hablábamos antes, ¿verdad? Fuera del aire. Me gusta, no sé. Es un deporte bonito. Es Muy que bueno. es lo que decíamos, que cuenta muchísimo el tema de la experiencia, la concentración, Condición física. condición física también. Y de ahí tenemos en natación, en este momento, Nixon Hernández, Xavier Ventura, Manuel Ocampo, Celina Márquez, Mariana Spadoni, Isabela Alas. Son atletas que están buscando también tener una buena posición para poder lograr su clasificación olímpica, pero esto también se cierra en junio. Entonces, estos atletas de natación, por ejemplo, si dan la marca, estarían clasificando de forma directa, y si no dan la marca, los que estén al cierre un poco más arriba podrían ser acreedores a una universalidad para poder competir. Luego, el Comité Olímpico de El Salvador ha hecho gestiones, eso no quiere decir que nos lo vayan a dar, pero tengo que ser muy sincero, pero hemos hecho las gestiones de solicitar a las mesas tripartitas de diferentes deportes wildcard, que son invitaciones Sí. para los juegos. Por ejemplo, Comodines. sí, por ejemplo, Marcelo Arévalo, que el cierre de la clasificación no logró estar entre los 10 mejores del mundo. Si él hubiera estado entre los 10 mejores del mundo, hubiera logrado su clasificación de forma directa. Recordemos que él juega dobles, entonces hubiera podido llamar a un salvadoreño para poder clasificar. Pero bueno, no se logró, quedó en el 20, si no me equivoco, 20-21, que es una buena posición mundial, ¿verdad? Estar entre los 20, pero no le alcanzó para llamar a un compañero y clasificar, porque es dobles. Entonces, en ese sentido, con la Federación Salvadoreña de Tenis, la Federación nos hizo una solicitud de pedir esta wildcard, ya la habíamos pedido nosotros, sin embargo, digamos, se ha articulado entre la Federación y el comité este trabajo, pero no es que solo se solicite y se dé. La mesa tripartita es
Comité organizador, Comité Olímpico Internacional y Federación Internacional, pero evalúan a cada país. Entonces, por ejemplo, si a El Salvador le van a dar una wildcard, hay una escala de prioridades de deportes. No quiere decir que nos la den para tenis, de repente nos la dan para tiro deportivo, nos la dan para tiro con arco, nos la dan para taekwondo. O sea, si nos alcanza para dos, que ellos eso lo evalúan internacionalmente, pues nos dicen, vaya, su prioridad son tales. Porque, por ejemplo, tenemos a Alexa Franco de gimnasia, que también le hemos pedido una wildcard, que tiene el nivel para estar en Juegos Olímpicos, pero que... O sea, ustedes han pedido esta wildcard específicamente para ciertos atletas, exacto. Para los atletas... Y en esas está Marcelo. Está Marcelo, está Alison de Taekwondo, que como les decía se quedó un ¿Cuántas se pueden pedir? No hay un límite para pedirlas, pero por lo general, la historia dice que a países como el nuestro nos dan una, máximo dos. Y en años anteriores se han dado... Sí, entre 1 y 2. Entre 1 y 2 siempre. Sí, ese es como el histórico que tenemos. Entonces, al final es complicado porque, por ejemplo, Brian Pérez. Brian es un atleta que siempre, bueno, es el campeón panamericano, pues, o sea, Brian es el campeón de América, salvadoreño. Entonces, pero él en su último clasificatorio a Puerto Rico no logró ir por el tema de una lesión, hubo que operarlo de emergencia previo al clasificatorio, entonces él perdió la oportunidad de clasificar a los Juegos. Sin embargo, inmediatamente por el nivel, es campeón panamericano, pues, dijo el Internacional y la mesa tripartita, Brian tiene su puesto asegurado. Y son ellos quienes deciden a quién le dan esa. Y le notifican al Comité Olímpico, vaya, mira, se ha extendido esta wildcard o esta universalidad a tal atleta con nombre y apellido. Entonces, ya nosotros notificamos a la federación y Brian logra. Entonces, ya tenemos un puesto, que es el de Brian. Entonces, yo no sé qué tanto nos va a alcanzar para 2 o para 3. Para uno. Pues sí. Uno. Exacto. Entonces, ahorita nosotros que va para Teahupu. Tahití. En Tahití. Ajá. Sí, en Tahití, porque el surf va a estar en Tahití, que es siempre territorio francés, pero en Oceanía, ¿verdad? Ajá. Correcto. Vamos a hacer una pausa. Armando, te has ganado el wild card de Cherito Café. Gracias. Que te hacemos entrega de una libra de Cherito, que es el café oficial de Diana Verónica y Tony. Puede ser Zampacho Black Honey de la finca Las Veraneras o un paca semilavado de la finca La Palma. Y puede contactar a Cherito Café en sus redes sociales Instagram y Twitter como @cheritocafé.sv. Ya vino el desayuno de San Martín, tú que has estado varias veces con nosotros, pues ya sabes que te puedes disfrutar. Estoy viendo un yogurt, estoy viendo un jugo de naranja, creo que es un cafecito, pancito de agua, una salsita. Ya vamos a ver qué manda San Martín. Y es que en el Market San Martín pues le esperan para que usted lleve directo a su alacena variedades de salsas, vinos espumantes, entre otras opciones ideales para disfrutar en sus viajes o donde usted guste. Visite la sucursal San Martín favorita y bueno, vaya a disfrutar. Como nosotros. Como nosotros. Esto vino gracias a las amigas de Línea Rosa, Mujeres Manejando para Mujeres, y el compromiso de ellas es brindarle tranquilidad y confianza en cada viaje para que usted llegue segura a su destino. Viva la experiencia de viajar en Rosa y compártala con sus amigas, siempre juntas, siempre seguras. Así es, programe sus viajes en el WhatsApp 62004491. Está con nosotros el presidente del Comité Olímpico, Armando Bruni. Se viene París 2024. Ya nos va a contar otros detalles ahí de todo el tema de... Pues ahí está la diplomacia olímpica, ¿verdad? Siempre es importante también y conocer otros detalles bonitos de los Juegos Olímpicos, esta justa tan interesante que se viene en julio. Ya volvemos. Armando Bruni, presidente del Comité Olímpico de El Salvador, nos acompaña con miras ya a París 2024, que da inicio el 26 de julio, pero Armando está pensando más en Los Ángeles 2028. Pensamos en ambos. Bueno. Y le preguntaba yo, bueno, ¿qué cipotes andan ahí ahorita orbitando en distintos deportes? Hay mucho de estrategia en esto la natación, decías tú en la pausa, da más, hay más pruebas. No sé si el atletismo y qué cipotes andan por ahí como orbitando, pensando ya en 2028, Armando. Mire, yo creo que ahorita ha habido un poco de relevo generacional en el mundo de los atletas. Tenemos atletas juveniles que se han empezado a apoyar
que cabal, de repente no alcanza todavía para llegar a estos Juegos Olímpicos de París porque era muy pronto, digamos, el proyecto, pero que se están proyectando de cara hacia Los Ángeles. Por ejemplo, usted lo decía bien, natación y atletismo son las disciplinas, los deportes que generan más medallas en unos Juegos. Por ejemplo, desde el comité, como les explicaba desde un inicio, los Juegos Olímpicos es la cúspide, ¿verdad? Es como el proyecto, el evento macro de toda una gestión. Sin embargo, el ciclo olímpico lo tenemos que llevar completo. Juegos Centroamericanos del Caribe, Panamericanos, Juegos Olímpicos mayores, Juegos Mundiales, Juegos Olímpicos de la Juventud, Juegos Panamericanos de la Juventud, Juegos Mariplay, etc. En ese sentido, que hay tanta variedad de juegos, dentro de la proyección que nosotros tenemos es que El Salvador recupere posiciones a nivel de Centroamérica. Uh-huh. Los últimos juegos fueron en Managua 2017 y El Salvador quedó quinto de Centroamérica, de 7 países, la peor posición del Salvador a nivel centroamericano. Pero ¿cuál es la apuesta que tenemos que hacer a nivel regional? Que El Salvador recupere mínimo tercera y segunda posición, mínimo. Si no es que lograr la primera, que sabemos que con Guatemala la competencia dura también por el abismo de recursos que hay, vean. Pero bueno, digamos que ese es uno de los objetivos. ¿Quiénes logran esto? Los atletas juveniles actualmente, pero atletismo y natación son deportes con los que se puede definir un medallero, porque son muchas pruebas. Hay varias pruebas. Sí, entonces genera mucha cantidad de medallas. Algunos deportes de combate también están en similar condición. Por ejemplo, hay deportes de combate que nos pueden generar 8 medallas, 5 medallas, entonces todo eso suma. Los juveniles, la apuesta es, por ejemplo, el comité cuando hace la presentación a inicio de año de la Ruta Olímpica 2024-2028 se aclaró que si bien el grueso de los recursos está enfocado en las clasificaciones olímpicas de París, hay un tema presupuestario a través de la gestión. Quiero reconocerlo porque el Comité Olímpico hace 3 años no tenía un solo patrocinador. Hoy hemos logrado ganar la confianza de la empresa privada. ¿Puedes mencionarlos? ¿Se puede? Sí, marcas. Un saludo a los patrocinadores del Comité Olímpico, Laboratorio Solaris, Banco Cucatlán, CISA, ADOC. Bueno, ADOC lo acabo de adelantar, pero ya lo vamos a cerrar, porque ya está todo coordinado. Yo ya estoy escuchando publicidad del Banco Cuscatlán de ir a los juegos y llevar gente. Banco Cucatlán y los que ya mencioné nos están apoyando financieramente. Gracias a estos apoyos privados, que es dinero, tenemos otros aliados que son en especies. Hay otras categorías. El comité ahora tiene red de media partners, ahora tenemos partners en educación, ahora tenemos patrocinadores, tanto en especies como en efectivo, pero menciono estos que nos aportan. Este programa apoya. Sí, claro, sí. Ahora mencioné los que nos aportan también capital, que nos dan algo en especies, pero que nos dan plata. ¿Qué es lo importante de esto? Y que agradezco la confianza de la empresa privada en el Comité Olímpico, en la gestión. Gracias a este esfuerzo es que ahora podemos proyectar apoyos que no vengan de los proyectos exclusivamente internacionales, sino que del capital privado. ¿Para qué? Para apoyar a los juveniles desde ahora, desde el 2024, asignarles recursos para su preparación de cara a los Juegos Panamericanos de la Juventud que tenemos en el 2025 en Asunción, los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026 y que estos atletas sean los que puedan llegar en su mayoría a Los Ángeles 2028 y que nos den resultados en los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Entonces, es todo el ciclo completo el que se ha preparado y desde el que estamos invirtiendo desde ya. Y hablando de ciclos, porque ya nos quedan un par de minutitos también, hablando de ciclos, ahora que va a cumplir ya usted un ciclo en el comité, ¿ha considerado la reelección y sobre todo por todos los cambios que está mencionando? Pues fíjese que es una buena pregunta, me la habían hecho en otros medios, hasta hace más o menos un mes realmente yo no tenía una respuesta, pero sí, ya he terminado de analizar el tema. Yo voy a buscar una reelección como presidente del Comité Olímpico. Eso al final, aunque lo estoy diciendo ahora al aire, pero se irá haciendo más oficial en la medida que vaya pasando el tiempo. Y empezaré a ver con el equipo quiénes podrán continuar, si habrá algún cambio o no. Eso es un tema que se deberá ver. Pero digamos que en primera instancia sí estaría buscando una reelección para intentar llevar el plan estratégico hasta el 2028 y ver realmente qué pasa en el 2028 si hay resultados. Ahora, ¿de qué depende esto?
pues bueno, de que los presidentes de las demás federaciones deportivas sigan confiando en mí. Si hay esa confianza, pues yo con gusto podré seguir al frente del comité, y si no la hay, también sin inconveniente yo haría una transición bastante ordenada y bastante limpia. O sea, el titular de hoy es buscaré la reelección. Podemos hacer un titular así, sí, sin problema. Mire, yo creo queriendo ser muy sincero, uno le cuesta quizás ser autocrítico, ¿verdad? Yo creo que es natural ser autocrítico, pero yo creo que el comité en 3 años ha cambiado mucho. Lo veo con los presidentes de las federaciones, ellos hablan mucho conmigo, creo que de momento hay un buen apoyo hasta ahora. Armando, habrá que ver el escenario. Con solo que no se estén peleando con el INDES. Ya es ganancia. Sí, no. Porque esa era, digamos, la temática de años anteriores. Y entonces ya que digas que se sientan, que platican, que están homologando planes, que están trabajando juntos, que están para planeando, un mismo fin, pues ya la cosa cambia. Yo creo que si se están viendo resultados ahorita, lo que ustedes dicen, todo el ecosistema deportivo ha cambiado mucho, hay inversión, hay trabajo en conjunto, ya no se siente tenso, ya las federaciones pueden llegar al Comité Olímpico con una camisa del INDES y nadie les va a decir nada, así como atletas del Comité Olímpico pueden llegar al INDES con camisas del COI y nadie dice nada. Yo creo que eso ya terminó, esa etapa ya la dejamos atrás. Entonces yo creo que 3 años ha sido muy poco como para ejecutar realmente proyectos sustanciales que puedan cambiar el deporte, pero yo creo que ya un eventual segundo periodo, que ya es un periodo regular. Recordémonos que yo no hice 4 años, he hecho 3, no 4 como normalmente se hace. Ya este sería regular de 4 años en caso que las cosas pasen así. Pues bueno, esperaríamos realmente poder concluir bastantes puntos del plan estratégico en el 2028. Armando, de aquí al 20, ¿cuánto tú tendrías que estar en París? Por lo menos un día antes, el 25 de julio. Esa es como la idea, todavía no tengo boletos realmente. Hemos priorizado empezar a resolver los temas administrativos de los atletas y sus entrenadores, creo que esa es la prioridad. Pero sí, yo en teoría debería de estar llegando a París entre el 25 de julio, la inauguración es el 26, y sí, tengo que quedarme. Cualquiera diría, que sacrificado el presidente, que le toca quedarse 3 semanas en París. Realmente sí es duro, porque por ejemplo yo tengo una hija de 3 años, uno sacrifica mucho el tema familiar, son casi 21 días de estar lejos, voy a dejar 21 días mis negocios. Acuérdense que en el deporte pues es básicamente ad honorem, o sea, uno no recibe un salario, entonces yo dejo mis negocios, entonces sí es un poco complicado. Pero bueno, al final lo hago con el mayor de los gustos, apoyar a nuestros atletas en París. Muy bien, Armando, le vamos a dar seguimiento. Cuentas con el apoyo de este programa, ¿verdad? Tú sabes, ¿verdad? Y los atletas principalmente también. Y ojalá pues hayan más clasificaciones en las próximas semanas. Sí, por su arduo trabajo que hacen también. Tengo que cerrar con un dato importante, y es que, y creo que es parte de lo que las federaciones deportivas reconocen a este Comité Olímpico. Vamos a cerrar el año, el 2024, la elección va a ser o entre diciembre de 2024, enero de 2025, pero cerramos la gestión, el ciclo, habiendo apoyado al 100% de federaciones deportivas de alguna manera, ya sea con una beca a atletas, con cursos de entrenadores, con cursos de administración o incluso con presupuesto para eventos, pero el 100% de las federaciones reconocidas por el Comité Olímpico habrán tenido por primera vez en la historia apoyo directo del Comité Olímpico, porque normalmente, como el recurso es tan escaso, hay que seleccionar, pero esa es la importancia de que se sume la empresa privada también, de tener buenas relaciones con el gobierno y de ejecutar realmente los programas internacionales, porque eso amplía la gama de recursos y podemos llegar a todas las federaciones, y eso creo yo es un tema de éxito de esta gestión del comité. Muy bien, Armando, gracias por la visita. Si quieren, Lili, volver a escuchar esa entrevista. Claro que sí. ¿A dónde, Emerson? Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.